En una época en la que el fútbol no tenía sponsors ni mucho menos contratos millonarios, Boca Juniors se transformó en 1925 en el primer equipo argentino en realizar una gira por el viejo continente que incluyó paradas en España, Francia y Alemania. La aventura azul y oro se convirtió en causa nacional, a tal punto de que muchos otros equipos locales presentaron algunos de sus referentes para reforzar al plantel. Estos fueron el arquero Octavio Díaz de Rosario Central, el defensor Roberto Cochrane de Tiro Federal, el mediocampista Luis Baccaro proveniente de Argentinos Juniors y los delanteros Cesareo Onsari de Huracán y Manuel Seoane del Porvenir. Este último resultaría goleador de la gira con 12 goles. Un dato de color fue que junto al plantel y el cuerpo técnico viajó Victoriano Caffarena, un escribano de posición acomodada que pagó de su propio bolsillo todos sus gastos, y a falta de personal especializado asumió la tarea de masajista y utilero. También se ocupaba de los jugadores para que tuvieran habitaciones cómodas y un buen plato de comida. Por si fuera poco, formó con el equipo en cancha y, claro, posaba para la foto. Y así, del otro lado del Atlántico, nació el mito del jugador número 12. Volviendo con el equipo, la consagración de Uruguay en los Juegos Olímpicos de París en 1924 había dejado muy bien parado al fútbol sudamericano, y la entonces Asociación Argentina de Fútbol se propuso mandar una delegación a Europa para que muestre las bondades del juego local. Fue así que Boca, el campeón de 1924 y puntero de 1925, se ofreció para cubrir ese espacio. Claro que por esos tiempos el fútbol era mayormente amateur y muchos jugadores además debían trabajar de otra cosa para llevar el sustento a sus familias. 6 meses fuera del país representaba demasiado tiempo. Entonces se acordó que los futbolistas cobrarían 10 pesos por día de viático. Y 300 mangos en esa época era lo que más o menos cobraba un obrero especializado. A los muchachos finalmente las cuentas les cerraron y así armaron las maletas rumbo al viejo continente. La delegación boquense encabezada por el vicepresidente Adelio Carboni y el secretario Vicente de Cap zarpó en febrero y cruzaría el océano a bordo del transatlántico Formosa. Y al frente de la dirección técnica se encontraban 2 de sus propios jugadores, Américo Tesoriere y el capitán Alfredo Eli. Tras 22 largos días de viaje, los jugadores buscaron mantenerse en forma entrenando en la cubierta del barco. El equipo boquense al final desembarcó en Vigo y en su primer compromiso derrotó 3-1 al Celta, a cancha repleta y con gente fuera del estadio. Tal era la expectativa que el juego debió interrumpirse durante 16 minutos, porque algunos osados se subieron al techo de una fábrica para poder ver el evento. Pero desgraciadamente, el techo cedió y hubo que lamentar 2 muertos y 26 heridos. La revancha se jugaría 3 días después, aunque el día previo del encuentro, la delegación era recibida con honores en la liga local, la cual le ofreció una comida de mariscos con vino. El resultado final fue de varios jugadores de Boca intoxicados posteriormente. La artimaña de los españoles daría sus frutos, ya que al día siguiente el equipo argentino perdería por 3-1 contra el Celta. Para el partido siguiente, Boca viajaba a La Coruña, donde venció en 2 oportunidades al Deportivo y convirtió a Tesoriere en el primer arquero argentino en contener un penal en Europa. La próxima parada fue la capital española, con éxitos consecutivos ante el Atlético y el Real Madrid. La repercusión del Xeneize era tal que ante el conjunto merengue, el mismo Rey Alfonso XIII llegaba al palco promediando el primer tiempo. Ya en el complemento, Pozo marcaba el gol del triunfo y se lo dedicaba a su majestad con una curiosa reverencia. Tras un tercer triunfo en Madrid ante la Sociedad Gimnástica, la gira continuó por Bilbao con 2 caídas consecutivas. En Pamplona, luego de vencer a los Osasuna, en Barcelona se impuso a un combinado catalán y batió 2 veces al Español, quien tenía en sus filas al arquero Ricardo Zamora, considerado en aquel momento uno de los mejores guardametas de todo el mundo. Sin embargo, Tarasconi no se dejó impresionar por los pergaminos del catalán y apenas lo vio distraído, le clavó un misil al ángulo desde 25 metros para que Boca ganara por 1-0.
Era el turno de viajar a Francia, pero las derrotas en fila ante Real Unión de Irún y Athletic Bilbao hicieron que los organizadores franceses desistieran de jugar. El itinerario pautado cambió, por lo que el próximo destino no fue París, sino Múnich, en donde Boca igualaría 1-1 contra el Bayern. Durante el mes de mayo en Alemania, el Xeneize metió 4 triunfos al hilo contra equipos de Berlín, Leipzig y Frankfurt, incluido un demoledor 7-0 contra Spielvereinigung. En Francia, tomaron nota del paso triunfador de Boca por tierras teutonas y en junio decidieron darle una oportunidad al conjunto sudamericano, que en la Ciudad Luz despachó un combinado parisino con una inapelable victoria 4-2. Ese sería un más que positivo cierre de la gira para un equipo cuya consideración en Europa iba en ascenso. El 12 de julio, la delegación retornaba a Buenos Aires y fue recibida con júbilo. Y si bien el balance en lo económico fue deficitario, en lo deportivo resultó muy exitoso, ya que el equipo jugó 19 partidos en los que ganó 15, empató 1 y solo perdió 3. Poco después, la Asociación Argentina de Fútbol declararía a Boca campeón de honor de 1925, siendo este el primer título otorgado vía escritorio. A partir de allí, Boca se convierte en uno de los equipos más populares del país y comienza su camino para convertirse en uno de los más importantes de la historia. Punto final del repaso de la gira europea de 1925. Si te quedaste con ganas de saber más sobre la historia del Club Xeneize, te recomiendo suscribirte a este canal, darle a la campanita y dejarle tu me gusta al video. Sin nada más que decir, yo me despido y será hasta la próxima.